Estamos en visita de doctor. Qué gusto estar con ustedes. Ana Valencia, una vez más con nosotros. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú, Pepe? Muy bien, contento de que estés aquí con nosotros. Nos has enriquecido muchísimo el programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, hoy tenemos un programa bien interesante y vamos a hablar de un tema del que se habla poco, pero yo creo que es bien importante que traigamos a la mesa. Ya hemos tocado aquí el tema de los trastornos alimentarios. Sí, la verdad es que es bien importante. Hemos estado viendo cómo a partir ya de los niños, 5 o 6 años, empiezan a tener ya un trastorno y empiezan a verse ya el cuerpo de una forma diferente que antes, no sé si no pasaba o tal vez no lo conocíamos tanto. Claro, hemos visto el caso de Mari Carmen, le vamos a dar seguimiento y además una experta nos va a platicar qué son, porque aparte yo voy a aprender algo que yo creí que nada más había 2, ¿tú sabías de más? Exacto, ahora descubrimos que hay una tercera. Existe uno más. Ana, ¿qué sigue? Pues el día de hoy nos toca ir a ver cómo va Mari Carmen. Pues me parece que es bien interesante. Edgar está ya con ella y vamos a dar seguimiento a este caso. ¿Qué tal? Soy Edgar Díaz, especialista en medicina de urgencias y esto es Visita de Doctor. ¿Recordarás a Mari Carmen? Ella es una paciente con anorexia restrictiva. Ya fue valorada por la psiquiatra Guadalupe Gutiérrez. Acompáñame a ver qué pasó. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas. Qué bueno, soy la doctora Guadalupe Gutiérrez, médico psiquiatra. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Con permiso, gracias. ¿Nos podrías recordar qué es lo que tú sabes o a qué te enfocas con tu enfermedad? Bueno, pues es que yo llevo 17 años con este padecimiento, con anorexia nerviosa. Yo pido ayuda para que pues me ayuden a superar esta enfermedad porque pues sola no estoy pudiendo y pues sí me da mucho miedo subir de peso, me da miedo no aceptar mi imagen corporal. Y esta es una realidad. Los trastornos de la conducta alimentaria posiblemente, y lo ha pasado la mayoría de los pacientes que los padecen, han estado migrando de médico en médico, de especialista en especialista, de una clínica a otra. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de tratar, sobre todo esta situación del miedo. En tu caso, Mari Carmen, ¿a qué edad empezaste tú? A los 17 años. Y esta es una realidad. Los trastornos empiezan justamente en la adolescencia. ¿Y por qué es esto? Porque es cuando la mayoría de las personas empieza a tener esta presión social. Actualmente ya se empieza de una edad más joven, empezamos hasta de 9 años. Es muy común que se empiecen a alterar la forma en que uno come. O se esparce la comida, o uno busca comer escondidas, o empezamos a poner los pretextos de no tengo hambre, ya comí. No, me siento muy llena, gracias, tengo mucho sueño, me voy a dormir. ¿Te sucedió algo de esto? No precisamente, yo lo único que empecé a hacer fue a comer menos de lo que comía, más o menos reduje como un 50% de lo que yo estaba comiendo. ¿Contar calorías o empezar a fijarte en las calorías que tenían los alimentos? Al principio no, pero ya ahorita sí me fijo mucho. Ok, esta también es otra característica, que de manera lamentable pues lo hemos hecho algo normal, ¿no? El decir, voy a ver cuántas calorías tiene este alimento, no porque ya superé mi ingesta de calorías, y muchas de las veces se busca ayuda, sobre todo con nutriólogos, el decir, es que quiero una dieta para bajar de peso, quiero una dieta para mantenerme delgado, y una conducta llevó a otra. ¿Llegaste a tener un punto en el cual tú dijeras, es que ya no lo puedo controlar? Pues me acuerdo que mi meta era llegar a los 39 kilos, pero ya que llegué a ese peso, quería más y más y más y más, hasta que se me fue de las manos y pues perdí muchísimo peso. Exactamente, porque en un inicio hay mucha negación. Los pacientes que lo padecen creen erróneamente, y seguramente te recuerdas cuando te sucedió, yo lo puedo controlar, no necesito que me ayuden, ustedes no saben lo que estoy pasando, yo sé hasta cuándo parar. Y llega un punto en el que ya no hay límite, el cuerpo empieza a sufrir, los órganos empiezan a dañar, el corazón, los riñones, hígado y sobre todo el cerebro. Tú has visto cambios en tu actitud, cambios en tu estado de ánimo y como me lo referiste hace rato, hay mucha debilidad en general. Me siento muy deprimida, prácticamente todo el día me siento muy triste, a veces sí lloro, de repente pues sí las personas se me quedan viendo y pues yo sé que muchas personas pues a veces no entienden la enfermedad. Me cuesta mucho trabajo poder conciliar el sueño, me despierto y estoy pensando pues en mi enfermedad, en si voy a volver a poder ser la chica que yo era antes. Exactamente, y se empiezan a aislar, se empiezan a quedar ellos solos, se empiezan a no salir con familiares, no salir con amigos, porque incluso el salir a una comida familiar
te molesta, porque ya no puedes tener una comida normal. Tu cabeza y tu pensamiento está totalmente centrado en la comida. ¿Te pasa esto? Sí, sí me pasa. A veces, bueno, pues tengo a mi hermana gemela, ¿no? Y me pongo a pensar si algún día yo podré ser así como ella, que pues puede disfrutar de todo, que no tiene problemas con la comida, que come pues lo que se le antoja y no siente ningún remordimiento. Y pues a mí me gustaría poder ser como ella. Entonces, son muchas alteraciones y lo más grave de todo esto es que estamos normalizando los trastornos de la conducta alimentaria. Seguramente todos conocemos a alguien que cuida mucho su peso, cuida mucho su ropa, no cena porque tenemos el mito de que de esta manera bajamos de peso, pero es el punto, o sea, tenemos una sociedad y unas edades muy vulnerables, sobre todo en la adolescencia. ¿A ti te gustaría dar algún mensaje a las personas que no sepan de qué se trata este trastorno? ¿Qué te gustaría que ellos supieran sobre padecer un trastorno de la conducta alimentaria y en específico tu caso, una anorexia nervosa? Pues que a los primeros indicios pues busquen ayuda, que no dejen avanzar más esta enfermedad, porque pues realmente, o sea, yo por lo que he pasado es muy difícil. Mientras más tiempo dejas pasar, pues el problema se agrava más, se hace más crónico y es más difícil de superarlo. La primera cosita que venga a su mente así como que, ay no, es que no me siento bien con mi cuerpo, o sea, desde ese momento que no lo dejen avanzar, o sea, que lo hablen, que no se callen. Este es un tratamiento en el cual varias especialidades médicas, cuando hay complicaciones ya a nivel de otros órganos, tienen que estar al pendiente de qué pasa con el paciente. No es nada más, por favor come y ya, porque no es así, tú lo debes de saber bien. Sí, pues muchas personas luego me dicen, ay, pues échale ganas, pero pues no es solo échale ganas y come, o sea, por más que quieres comer, o sea, te gana el miedo, te gana la angustia que te da comer, te da miedo pues que esa comida te vaya a subir de peso y que no te aceptes. No sé cómo me vaya a sentir, digamos, con mi nuevo cuerpo, porque pues ya llevo muchos años sumamente delgada y pues ya, o sea, mis conductas alimentarias pues digamos que ya se volvieron como un hábito y es algo que me cuesta mucho trabajo como romper con eso, ¿no? Exactamente, el miedo está y es un miedo que nadie vamos a entender y tampoco es un miedo que échale ganas, se te va a quitar, porque esto duele mucho y la pasas mal. La has estado pasando de esta manera, me imagino. Sí, no sé, a veces siento que nunca voy a salir de esto, pero, o sea, por eso pedí la ayuda, porque sé que con el apoyo de todos los médicos, algo me dice, o sea, que sí hay una solución a mi problema y que voy a poder, pues, llevar una vida normal como cualquier mujer de mi edad. Y pues, aparte, todavía tengo muchas ganas de vivir, no me quiero morir. Tengo muchos planes a futuro. Quiero poder ejercer la carrera que estudié. Quiero poder hacer muchas cosas que por mi misma enfermedad pues no he podido hacer porque pues estoy muy débil. Me gustaría vivir nuevas experiencias con mi familia, viajar, conocer nuevos lugares, poder trabajar. Eso es lo que extraño más. Me da mucho gusto que tú estés en este camino, Mari Carmen, y vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Muchas gracias. Como puedes ver, el caso de Mari Carmen es muy complejo. Requiere el apoyo de psiquiatría, de nutrición y de muchos otros especialistas. Incluso, si tú quieres apoyarla, contáctanos aquí en la página oficial de Visita de Doctor. Hasta la próxima. Para que tu metabolismo funcione adecuadamente, evita saltarte comidas o hacer ayunos prolongados. Oye, yo creo que una parte súper deliciosa, hay que decir que tenemos todos gustos culposos. Un besote a Linda Cherem, que es la reina de la culposidad. Es cuando vas a un congreso, escaparte un poco, ¿no? Pues sí, para conocer un poco más de la ciudad, de la cultura, de la comida. Y yo creo que tenemos ya aquí, como en casa, una medio agente de viajes que se fue a dar una vuelta por Berlín para explicarnos qué está padre y qué no está tan padre. ¿Qué onda, mi Julie? ¿Qué haces?
mucho. Nada más que aquí no encuentran ni una basura. ¿Qué tal? Oye, Ana, hay una sección que a Julie le encanta. ¿Tú eres miedosa? Más o menos, la verdad es que sí. ¿Te gustan las películas de miedo? No, nunca veo nada. Nunca ve nada, No. pero ¿que te asustaron alguna vez en alguno de los hospitales durante tu internado o residencia? Fíjate que nunca me tocó que me asustaran a mí, pero sí la verdad es que estás en la noche, en el hospital, todo oscuro, tienes que caminar los pasillos esos larguísimos para ir con un paciente o al laboratorio, y la verdad es que sí vas así como, oye, pues ¿qué pasará aquí? O de repente, no sé, sí hay como ahí medio Y hay leyendas que sentimientos. muchos juramos que sí pasan. Hemos estado aquí platicando unas. Yo una vez me acuerdo que me tocó como a las 3 de la mañana bajar un cadáver a patología. Entonces le amarras en el dedo gordo su nombre y me acuerdo que, como tú dices, sí te empiezas a calentar la cabeza y ahí vamos en el elevador helado en la noche y bajamos y era un pasillo largo así y hasta el fondo había otra camilla con otro. Y dije, me da pánico llegar y como que nada más echarle a ver porque Lo voy se a me va a aventar. aparecer algo. Pero creeremos que pasan o no pasan estas leyendas. ¿Qué opinas de esto? Vamos a ver qué pasa en Guadalajara. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, antiguamente conocido como Hospital de San Miguel de Belén, inició funciones en 1794 y era atendido por monjes betlemitas. Durante muchos años fue el más grande de América, pues tenía capacidad para atender hasta 1000 enfermos, lo que representaba un logro enorme para su época. Actualmente sigue funcionando como hospital escuela de la Universidad de Guadalajara y, según cuentan, también es el hogar de un misterioso espectro que se dedica a cuidar a los pacientes y al que han identificado como el fantasma de Sor Manuela Lozano Mendoza, una monja que llegó a trabajar ahí en 1968. Según dice, la devoción de la monja por el cuidado de los pacientes era tanta que en tan solo 2 años se convirtió en la jefa de enfermeras de la institución, puesto que ocupó por 24 años, ya que en marzo de 1994 falleció víctima de cáncer. Para sorpresa del personal médico, al poco tiempo del deceso, varios pacientes empezaron a preguntar por la amable monja que los cuidaba por las noches y con quien podían platicar amenamente mientras les cambiaba el suero o les arreglaba las sábanas. La respuesta siempre era la misma: tal monja no existía. Contrariados, la mayoría de los pacientes recurrían a describirla y esa descripción concordaba nada más y nada menos con la de Sor Manuela, cuyo fantasma sigue recorriendo los pasillos de su querido hospital. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo estoy como estoy ahorita, pero cada vez que me veo al espejo, me veo así? Vamos a hablar de un tema bien interesante y bien importante, que yo no sé que no soy un experto en la materia, pero yo digo, hay más, hay menos, cómo detectar los trastornos de alimentación. Está con nosotros la doctora Joyce Bustos. Bienvenida, Joyce. Muchas gracias. Por estar aquí con nosotros. La doctora Gracias. es psiquiatra especialista en trastornos alimentarios. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cuéntanos, Joyce, ¿cómo es que nosotros podemos saber si alguien en nuestra familia tiene algún problema de la alimentación? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Ok, bueno. Para empezar, los trastornos de la conducta alimentaria o los trastornos alimentarios son trastornos neuropsiquiátricos complejos. Esto quiere decir que la base del problema está en el cerebro. Y los síntomas que se pueden presentar entonces se pueden dividir en diferentes esferas. Normalmente escuchamos hablar de bulimia o anorexia. ¿En esos dos grandes se dividen? En 3. A ver, platícanos. Anorexia nervosa o anorexia nerviosa, bulimia nervosa o bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Entonces esos son los 3 principales reconocidos que con mucha frecuencia, por ejemplo, el trastorno por atracón se confunde o se escucha como adicción a la comida o comedores compulsivos, pero en realidad o el término reconocido oficialmente es trastorno por atracón. ¿Por qué nos platicas así brevemente qué es cada uno de ellos? Y ahorita nosotros platicamos fuera del aire que tenemos varias preguntas que hacer. Claro. ¿Qué es cada uno? Bien, la anorexia nervosa o anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una insatisfacción corporal, además por una distorsión o una alteración de la imagen corporal. Esto es percibirse de una manera diferente a como se perciben
Como hice este ejemplo ahorita yo con mi espejo. Así Yo es. estoy así, pero me veo así. Así es. Ok. Y eso es un síntoma real, ¿no? Que así se percibe la persona. Entonces hay alteración de la imagen corporal, hay una restricción importante de la ingesta de alimentos. Es decir, dejan de comer. Exactamente. Y además hay... esto de que dejen de comer lleva a una desnutrición clínica, es decir, no es nada más No voy a comer. o sí. que estén delgados o con tiene buena forma, sino que hay desnutrición consecuencias, clínica, ¿no? Entonces se deja de comer, baja el peso de forma significativa, ¿sí? Hay una alteración de la imagen corporal y hay una importancia exagerada en el aspecto físico de la persona, ¿no? Ok, y cuando habla de desnutrición física, tú los de ver en dermatología, hay datos clínicos dermatológicos. Sí, justamente, ¿no? Por ejemplo, se les empieza a caer el pelo porque no tienen los nutrimentos necesarios, Sí. uñas frágiles, o sea, sí empieza a haber cambios no solamente fuera, sino también en otros órganos. Y pueden Totalmente. dejar de menstruar inclusive, Totalmente. si son sí. mujeres. Sí, exactamente. De hecho, antes, los criterios clínicos incluía falta de menstruación. Esto ya se quitó en las clasificaciones más actuales, pero sí es un dato clínico sumamente importante, esto de que se va la menstruación, no hay irregularidades menstruales, es decir, empieza a haber disminución en la cantidad del flujo o se tarda más en llegar y eventualmente se quita la menstruación, eso se llama menorrea. Ok. Y Claro. eso es algo que pasa con mucha frecuencia. Pasemos al que sigue. Bulimia. ¿Qué es la bulimia? Bulimia es también un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por presencia de atracones, de conductas compensatorias. ¿Qué son qué? ¿Qué quiere decir eso? Los atracones son episodios de comer, es decir, cuando una persona se sienta a comer y en poco tiempo come mucho. Me doy un atascón. Vamos un a decirlo así, atascón. me da como dicen ahora, el mal del puerco. No, eso sería una consecuencia. Ok, ok. ¿no? Es- Pero bueno, Nos me atasco Es muchísimo de comida. atascarse Ok. de comida, es comer grandes cantidades de comida en poco tiempo. Ajá. Y algo súper importante es que hay una pérdida del control al momento de comer. Esto quiere decir que la persona no se puede detener, no puede comer más despacio y no puede tampoco distinguir entre qué sí se come y qué no. Eso es un atracón. Y después del atracón hay una conducta compensatoria, es decir, algo que se hace con la intención de evitar las consecuencias de subir de peso por el atracón. Entonces, esta conducta compensatoria puede ser las más reconocidas o las que no es tan difícil de notar, son inducción del vómito, por ejemplo, o uso de laxantes, diuréticos, incluso enemas, ¿no? Pero no nada más son esas las conductas compensatorias que existen. ¿Qué más puede haber? Conductas compensatorias que son llamadas no purgativas, que son, por ejemplo, después de un atracón, dejar de comer por mucho tiempo o después de un atracón hacer más ejercicio o después de un atracón disminuir de forma importante las cantidades de comida de los siguientes tiempos de Como alimentos. que la gente trata de compensar. Así es. Y ahora el último, que sí yo nunca lo había escuchado, ¿tú sabías, Ana? No, fíjate que yo tampoco había escuchado este Platícanos de este último. Bien, el trastorno para atracón justo probablemente no lo habían escuchado porque fue el más recientemente reconocido por las clasificaciones internacionales. En el 2013 fue que salió la última versión y ahí se reconoció como un trastorno alimentario específico como anorexia y bulimia. ¿Y qué es lo que hacen los pacientes? En este trastorno de alimentación hay episodios de atracones, esto que explicaba hace rato, comer mucho, muy rápido, perdiendo el control, sin hacer conductas compensatorias. O sea, solo son los episodios de comer mucho. Ok. ¿Sí? Y esto lo importante o la diferencia para poder decir es un trastorno psiquiátrico que ocupa tratamiento es que después de comer así, hay un malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir la persona sufre, ¿sí? por comer de esta manera, no es algo que pueda controlar, es algo que le trae mucha vergüenza, Culpa, ¿no? mucha culpa y su vida se mueve significativamente por esta forma de comer. Ok, ¿quiénes están en riesgo? Es más común en hombres, en mujeres y edades. Ok, bueno. En riesgo estamos todos, A cualquier edad. a cualquier edad, y esto es por algo que se ha llamado ideal de delgadez,
que es principalmente difundido por los medios de comunicación, por la mercadotecnia. Estos son parte de los factores sociales que contribuyen a estos trastornos. Y este ideal de delgadez consiste en hacernos creer, ¿no? Que es lo perfecto. Exacto, que ser delgado es sinónimo de belleza, de éxito, de salud, de tener las mejores amigas, el mejor esposo, la mejor familia. Entonces, esto es algo muy delicado porque por eso es que todos estamos en riesgo, ¿sí? Ok. Ahora, va a haber algunas personas más vulnerables, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Hay una proporción, se habla de 10:1, específicamente con la anorexia nervosa, ¿no? 10 mujeres por un hombre con anorexia, ¿no? Pero también son más frecuentes la bulimia y el trastorno por atracón en mujeres, solo que ahí es más equilibrada la presentación. Y por ejemplo, nosotros en casa, con los hijos o con nuestra familia, ¿qué podemos ver o qué podemos detectar que nos dé como la pauta específica para decir este familiar hay algo ahí que no está cuadrando? Bien, como les decía hace ratito, los síntomas de estos trastornos se pueden acomodar en esferas diferentes de síntomas. Entonces, va a haber síntomas conductuales, que son los que vamos a observar con más frecuencia o más fácilmente, y estos son, por ejemplo, estar muy al pendiente del peso, ¿sí? Estar pesándose todos los días, por ejemplo, o basar cómo nos vaya en el día o el resto del día de acuerdo a nuestro peso, ¿no? Entonces, estar muy al pendiente del peso es un síntoma conductual. Estar revisándose, ¿no? El cuerpo en superficies reflejantes o midiéndose. Algo muy importante que pasa con mucha frecuencia desapercibido es que las personas que pudieran tener un trastorno alimentario hablan principalmente de comida. Y esto es porque tienen hambre, pero es un hambre que no se reconoce. Entonces, en sus pláticas casuales es hablar de comida, ¿no? Si van a algún lugar de visita es hablar de la comida, tienen de pronto planes de aprender a cocinar, se vuelven fans de los programas de televisión sobre comida. Ajá, entonces es el tema que está en la mente es la comida, porque es una forma de expresar el hambre que no se ha satisfecho. Joyce, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que te vamos a tener que invitar porque esto es un tema bien importante que puede ser muy peligroso, muy peligroso. Yo pienso en el caso extremo que es Karen Carpenter, que los que sean de mi rodada sabemos perfecto quién era, y ella acabó muriéndose por esto. Y entonces nos decías que desde los 6 años puede empezar este problema. Así es algo súper serio. Ana, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? La verdad es que también tenemos que estar pendientes en nuestra casa de si alguien que tenemos ahí tiene alguna de este tipo de conductas, porque es importante también, como siempre, el tratamiento a tiempo. Claro. Exacto. Entonces, Joyce, muchísimas gracias y se nos acabó el programa. Te vamos a invitar de vuelta porque yo creo que hay que exprimir muchísimo estos temas, hablar específicamente de ellos y decir, el psiquiatra es un médico más, como un cardiólogo, como un neumólogo, como un pediatra. Hay que ir cuando es necesario y se nos acabó el programa. Vámonos. Joyce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.